Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock, en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de nuestra gran travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez. Hoy regresamos a los estudios La Gabardina en Torre Pacheco, ya sabéis, estudios de grabación, local de ensayo, sala para conciertos en streaming, en fin, cualquier cosa básicamente que necesitéis. Y también cobijo para la gran travesía, hoy con una entrevista que nos hacía mucha ilusión, una de las referencias en el sector musical y cultural de toda la región de Murcia, redactor cultural, director y presentador también del programa radiofónico Stereo Jam y del programa La Jam Evasión, generador también de contenidos en la web Murcia Rock. También ha sido productor, montaría pues una agencia de management llamada Rockaway, entre otras muchas cosas. Y bueno, pues ha sido una de las caras visibles también del periódico La Verdad durante 25 años, un bagaje impresionante al que hay que añadir pues que él también, que llama Albarracín, pues ha hecho también sus incursiones en el mundo musical como miembro fundador del grupo Farmacia de Guardia, que bueno, pues a mitad de los años 80 tuvo bastante buena acogida a nivel nacional. Hoy vamos a departir un rato con él y como podréis observar, pues hay bastante tela que cortar. ¿Qué tal, Jam? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Y bueno, encantado de estar contigo aquí en la Gran Travesía. Pues bueno, antes que nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás después de tanto tiempo trabajando en un medio de comunicación tan potente como La Verdad? Bueno, han sido 25 años con ellos, pero como bien has dicho en la presentación, yo llego al mundo de la música primero por la propia música, ¿no? Montando una banda de rock, luego haciendo una agencia de management y contratación y finalmente al periodismo musical, ¿no? Entonces, bueno, han sido 25 años en La Verdad en los que he podido hacer muchas cosas. He podido hacer radio, he podido hacer televisión, prensa digital. Mi contrato acabó a final de diciembre, desde enero no estoy con ellos y bueno, ahora toca reinventarse, que pues también es algo siempre atractivo e ilusionante, ¿no? Uh-huh. Hoy vamos a hacer un breve repaso a tu trayectoria y también tu relación en el ámbito musical, siempre también muy vinculado al mundo del rock. Y tenemos que empezar pues con tu grupo Farmacia de Guardia, mientras Madrid parecía un hervidero de bandas que alimentaban también toda esa movida madrileña. Desde Murcia pues se colaban Farmacia de Guardia pues a principios más o menos de los años 80. Sí, la movida fundamentalmente ocurrió en Madrid, ¿no? Porque era el centro neurálgico donde ocurría casi todo, pero efectivamente había bandas no solo en Barcelona o Valencia, sino pues también en Vigo, también en Murcia. Lo recuerdo como una etapa tremendamente excitante, porque además nosotros montamos la banda sin saber tocar, ninguno. O sea, era como voy a hacer una banda de rock, tengo que hacer una banda de rock, ¿no? Porque también, bueno, coincidía todo con una ruptura muy fuerte que fue el punk, ¿no? En Inglaterra, que aquí llegó un poquito más tarde, pero era una manera como de decir, hemos perdido la esencia del rock, ¿no? Tanto rock sinfónico, rock progresivo, jazz rock, la gente cantando desde sus mansiones a
a las alondras del Espliego, ¿no? Entonces, bueno, claro, la gente de la calle empezó a decir, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, esto no me representa, ¿no? Entonces el punk surgió ahí y fue una ruptura total, ¿no? Nosotros nos apuntamos a esa ruptura porque la vivimos, teníamos 17, 18 años, pero aparte coincidió también con otra ruptura muy fuerte en España, que fue la ruptura del... Franco murió a final del 75, pero su sombra, recordemos que en el 81 hubo un intento de golpe de Estado todavía, ¿no? Entonces, bueno, estaba bastante latente y fue otra ruptura total, ¿no? Fue, bueno, digamos, los cantautores habían hecho su muy buena labor, ¿no? Durante la última etapa de Franco, pero y ya llegaba el momento de decir, Franco sí me suena, pero no sé muy bien de qué, ¿no? O sea, pasar página. Entonces, era el momento, había que decirlo. ¿Cómo? Bueno, ya aprenderemos, ¿no? Y así fue. Empezamos a hacer canciones prácticamente con una guitarra acústica, antes de tener ni local de ensayo ni nada. Entonces fue algo muy romántico, ¿no? Y muy de actitud, realmente. Bueno, realmente también hubo muchos grupos de música punk que también empezaron así en los años 70 en Inglaterra. Incluso yo recuerdo a Sid Vicious, que Sid Vicious no sabía ni siquiera tocar el bajo. Sí. Al principio estaba Glenn Matlock, ¿no? Que sí era un buen bajista, pero le gustaban los Beatles, ¿no? Ya, aquello se decía, bueno, seguramente será un mito, ¿no? Entonces no puede tocar a alguien que le gustan los Beatles, no puede estar en los Sex Pistols, en algo tan rompedor, ¿no? Sí, entonces sí, la verdad es que fue pues seguramente el punk haya sido uno de los últimos movimientos culturales revolucionarios, ¿no? Quizá el rap también luego en Estados Unidos, pero ha sido uno de los grandes movimientos, sobre todo en el sentido que fue un movimiento kamikaze, suicida. Fue decir, bueno, no, esto no vale nada de lo anterior, ¿no? Fue muy radical y muy destruir para a partir de ahí volver a construir, ¿no? Entonces, claro, realmente la sensación unida, ya te digo, a la situación social en España, que era como queremos ser jóvenes, guapos, vivir, no queremos ya la España en blanco y negro del pasado. Bueno, todo eso hacía que varios amigos que de pronto nos cruzábamos con, hostia, llevas un disco de Richard Hell y yo llevo uno de Devo y yo uno de tal, tenemos que hacer un grupo. ¿Cómo? Bueno, ya compraremos. Luego sí nos dimos cuenta que efectivamente hacía falta ensayar, claro, invertir en equipo, etcétera, ¿no? Que no era tan fácil. No era tan fácil, pero decirlo, el primer impulso sí fue absolutamente romántico, ¿no? Digamos. Ajá. Desde Radio 3 en ese momento pues empiezan a hacer eco también de algunos de vuestros temas y poco a poco pues pasáis a ser uno de los grupos del momento a principios de los años 80 más o menos, mediados aproximadamente, con vuestros primeros temas también, Cazadora de Cuero y Ella es Demoledora. Sí, fíjate que Cazadora de Cuero yo creo que ha sido la canción que ha pasado como más emblemática de Farmacia de Guardia, pero realmente fue Ella es Demoledora la canción, tanto primero en maqueta, que la pinchaba mucho Jesús Ordovás y Diego Manrique en Radio 3, más que Cazadora de Cuero, también la pinchaban, y luego ya, una vez que se grabó en disco, a nivel comercial, en emisoras comerciales, también fue la canción que... Y sigue siendo la canción que aparece en los recopilatorios, ¿no? De las 100 mejores canciones de tal, o la música de los 80 y tal. Sí, pero vamos, fueron estas dos canciones fundamentalmente. Nosotros pensábamos, fíjate, en nuestra ingenuidad, que el single era A Johnny le gusta el punk, que era una canción que no llegaba a los 2 minutos, absolutamente punk, y pensábamos que esa tenía que ser el hit, ¿no? Pero bueno, luego nos dimos cuenta que efectivamente... Ya. Y luego ficháis por Draw, ¿no? Por la discográfica, y grabáis también vuestras primeras canciones y también vuestro primer LP, Veneno Rojo, más o menos año 86-87 aproximadamente, ¿no? Sí, primero hay un mini álbum de 6 canciones con el nombre del grupo, que es donde está la versión de Ella es Demoledora, que más sonó en radio y demás. Seguramente es nuestra mejor grabación. Luego el año siguiente grabamos Veneno Rojo, un poquito más rockero, pero fue un intento fallido por el estudio de grabación, porque no habíamos preparado lo suficiente el disco por determinados motivos. Creo que hay buenas canciones en ese disco, pero ya no funcionó igual. Tampoco la química entre los miembros del grupo era la misma. Se había vuelto todo un poco más estándar, ¿no? Más de tocar, y yo tenía la sensación de que nos estábamos volviendo otro buen grupo más. Y punto, sin nada más que decir, no sin la excitación del principio. Y bueno, al final eso fue lo que llevó al grupo
a disolverse, ¿no? Ajá. A ti, de todas formas, lo que siempre te ha tirado más, o por lo menos en esa época, era sobre todo la música punk. De hecho, pues te he escuchado decir alguna vez que a alguno de los miembros de Farmacia de Guardia lo conociste porque llevaba un disco de Richard Hell, ¿no? Sí, como te comentaba antes, nos movíamos mucho en ese momento, en esa época. Había una serie de bares musicales en Murcia muy underground donde se movía todo el mundo. Entonces, más o menos todos nos conocíamos. Estoy hablando, yo tenía igual 17, 18 años, ¿no? Uh-huh. Pero era ya esa sensación de saber que la música me hacía, si no entender el mundo, por lo menos entender por qué no lo entendía, ¿no? Uh-huh. Y entonces sabía que era mi ámbito, ¿no? Entonces sí, recuerdo un día yendo a un bar que se llamaba La Bombilla y cruzarme con Pepe Evangelio, que era uno más de entre los muchos amigos que nos movíamos por esa zona. Y él llevaba el disco de Richard Hell y yo llevaba uno de Devo. Y entonces nos cruzamos los dos y fue como, nos quedamos mirando y nos hicimos, hostia, tú también lo sabes, ¿no? O sea, conoces la nueva verdad. Sí, contactasteis, conectasteis. Sí, ¿no? algo así como lo del Resplandor, ¿no? Cuando el negro le dice al niño, tú también lo tienes, ¿no? Pues fue algo así, tú también tienes el Resplandor, tú lo sabes que está pasando algo nuevo y que todo lo anterior no vale, ¿no? Entonces, bueno, estábamos condenados a entenderlo. Ya. Y bueno, realmente poco después os separasteis, ¿no? Un poquito después, parece, no sé si la chispa a lo mejor se había acabado, las ganas. Sí, se acabó. Simplemente había sido muy excitante al principio y quizá el hecho de que fuese algo tan visceral y algo tan fuerte hizo que luego tuviera esa sensación, ¿no? Hubo un momento en que el grupo tocaba bastante, en ese momento se pagaba bien, además porque contrataban mucho las comunidades autónomas, los ayuntamientos, se ganaba dinero, tocábamos, un día estabas en Málaga, luego al día siguiente o a los 2 días en Huesca, luego en Alicante y tal, pero la sensación era como la de, bueno, sabemos que esto que estamos haciendo funciona, a la gente le gusta, nos dejamos los hits para el final, en fin, lo típico, ¿no? Y al final la sensación era como, a ver, esto no fue el grupo que yo monté, ¿no? O sea, esto no fue lo que me motivó a mí a meterme en la música. Entonces, no hubo un momento en el que dijera, se acaba aquí, simplemente nos fuimos desanimando, yo empecé a dejar de ir al local de ensayo y, bueno, llegó un momento en que teníamos contrato discográfico también, ¿no? Con Dro también, Sí, ¿no? sí, Dro nos seguía pidiendo canciones, querían sacar más, teníamos contrato por lo menos para un disco más, creo recordar. Uh-huh. Pero simplemente se acabó. Fue un poco así, ¿no? Y sin tomar una decisión demasiado meditada. Simplemente me aburro y dejo de hacerlo. Ajá. Pero luego tú sí que empezaste también a tocar en otros grupos, ¿no? Sí. Estuviste tocando en algunos otros grupos un poco tiempo después. Sí, en paralelo con Farmacia de Guardia estuve tocando con Dementes, que era un grupo punk, que además me lo pasaba pipa, porque ahí no tenía que cantar, solo tocaba el bajo, bueno, y hacía voces y tal, ¿no? Entonces era, bueno, divertidísimo. Estuve también con La Guardia Roja cuando grabaron el EP al haber ganado el Murcia Joven. Y luego sí, posteriormente hubo un intento de Ricardo Ruiz Pérez, el guitarrista de M-Clan, antes de montar M-Clan. Yo produje un grupo en el que él tocaba, Los Anónimos. Y entonces él intentó convencerme para rehacer Farmacia de Guardia. Creo que llegamos a hacer algún concierto como Farmacia de Guardia, pero aquello no era Farmacia de Guardia tampoco, ¿no? Entonces, al final, esto acabó dando lugar a Arma Joven, que fue un grupo de muy corta duración, pero que fue todo muy rápido y aparentemente todo muy bien, ¿no? Pero duró muy poco. Ajá. Por aquella época tú también empezabas a producir y produjiste a distintos grupos. Creo recordar que había un grupo que se llamaba Overdrive, sí. ¿Puede ser? Que tenían un punto más hard rock. Sí. Vale, es que el otro día viéndolo, pues... estaba muy bien. Yo conocí al cantante, creo que se llama Willy, si no recuerdo mal. Sí, y lo conocí un verano ahí en La Manga, cuando estaban, pues, no sé si habían grabado ya sus primeras canciones o estaban en proceso de grabación. Estoy hablando, pues a lo mejor año 92 aproximadamente. Sí, 91, 92. O 91, 92 puede ser, sí. Sí, yo les produje el disco y de hecho monté la agencia de management un poco para llevarles a ellos. Ajá. Porque veía que el grupo tenía muchas posibilidades y de hecho estuvieron a punto de lograr algo fuerte. Estuvimos hablando con varias compañías, pero a Warner le interesaba mucho
nos pidieron algunas de esas canciones en español porque Billy, bueno, cantaba en inglés, es que de hecho él es inglés, ¿no? Nos pidieron canciones en español, se grabaron en español y al final la cuestión era que a Warner le parecía que era un producto interesante para Warner Internacional, no tanto para Warner España. Y en Warner Internacional estuvieron sopesándolo, porque claro, eso ya eran palabras mayores, ¿no? Yeah. Y bueno, al final no cuajó la historia, pero el grupo era muy potente. El guitarrista Nicky fue luego el guitarrista de Arma Joven, el grupo siguiente que hice, con los guitarristas eran Ricardo y él, con Fiti de batería y yo. Y sí, era un grupo muy resultón, nada más todos muy jóvenes, muy guapos, con el pelo muy largo, ¿no? En el momento en el que estaba ahí Motley Crue, Poison, claro, y todas estas bandas, ¿no? Claro. Y ya te digo, faltó un pelo, ¿eh? porque fue como Warner estaba interesadísimo, intentaron pasarlo internacional, bueno, a mí aquello se me quedaba ya grande, ¿no? Pero en todo caso al final no cuajó, por un pelo. Vaya. Y poquito después tú empezarías a trabajar ya en La Verdad, ¿no? Apostando también, como siempre has hecho, por la escena regional. Sí, me pidieron un texto a final del 95. María Cuchillo, que era pues una periodista de La Verdad, era la encargada de un suplemento nuevo que se llamaba Evasión, y pues como al tercer número así estaban buscando gente que escribiera. Alguien le habló de mí, ella no me conocía, conocía la canción, ella es demoledora. Me pidió un texto, hizo un texto, creo recordar, sobre los Marañones, y bueno, le gustó, firmamos un contrato para empezar a hacer una doble página semanal. De ahí luego empecé a hacer críticas también para el periódico, luego llegó el portal Murcia Rock, luego el programa de televisión. Bueno, una cosa ha ido llevando a la otra y sí, desde... ¿Y cómo ves tú ahora mismo actualmente la escena, quitando también todo el tema de la pandemia, que parece que ha dejado completamente fuera de juego a lo que es el sector cultural? ¿Cómo ves ahora mismo la situación? La veo bien, en el sentido de que cuando empezó Evasión, yo ahí sí que empecé a buscar grupos, ¿no? Porque fue un momento en el que prácticamente casi todo lo que había en Murcia eran bandas de versiones de blues. Y entonces a mí me pareció un poco aburrido, ¿no? O sea, estaba bien para entrar a un bar y ver un grupo tocando, pero tenía que haber gente haciendo cosas, ¿no? Empecé a buscar y empezamos a sacar grupos, a darles páginas a grupos que prácticamente algunos no tenían ni maqueta. Los había visto en directo, sabía que eran buenos y tal, ¿no? Desde esto, estoy hablando final de los 90, desde entonces hasta ahora, lo que sí se ha ido creando, quizá, bueno, por muchos motivos, han empezado a aparecer salas de conciertos que han posibilitado que los grupos se rueden. La prensa en general ha estado bastante detrás de toda la escena, apoyando lo que le parecía mejor, peor. Entonces lo que sí se llegó a crear en un momento determinado era una especie de sello de calidad, de que cualquier banda de Murcia que saliese a tocar fuera, te gustase más o te gustase menos, sabías que iba a dar un nivel. Entonces, ese nivel, a base también de ser crítico, ¿no? con las bandas de aquí, se ha ido manteniendo. Y bueno, eso hemos ido viendo que pues de cuando Farmacia de Guardia, vale que desde hace mucho tiempo, pero prácticamente nadie sabía que éramos de Murcia, ¿no? Siempre que estábamos tocando por allí, pero no, pensamos que eres de Madrid, no, somos de Murcia y tal, ¿no? Al hecho de que una banda nueva salga con el sello de banda murciana, sea como, no diré una garantía de calidad, pero sí un voy a escucharlo, ¿no? Por lo que pueda pasar. Entonces, en ese sentido lo veo bien, ¿no? Están saliendo cada vez más grupos, todos tocan muy bien, hay muy buen rollo entre los músicos. Yo también lo he notado y lo he visto, que sobre todo en los últimos años como que hay mucha más compenetración y más ese espíritu de camaradería, por así decirlo, que es súper necesario también. Sí, y que antes no lo había. Y que antes no, claro. En la época en la que yo era músico nos tirábamos al cuello brutalmente, ¿no? Nosotros los primeros, que atacábamos a todos, ¿no? Sí, ahora lo hay totalmente, y cuando unos músicos colaboran con otros, pues no sé, en Viva Suecia, por ejemplo, Rafa Val se fastidió la muñeca, siguió cantando y llamaron a Jesús Cobarro de Noisebox. Hay colaboraciones entre todos, si se necesita. Y luego aparte hay músicos también, no sé, que te pueden tocar desde el arpa hasta instrumentos un poco exóticos, ¿no? Pero que tienen formación rock.
o formación pop, al menos. No son el típico músico clásico al que llamo para que toque unos violines en la grabación, ¿no? Sino que son... Entonces, sí, en ese sentido lo veo bien, con camaradería, con calidad. Y esto ya no lo tengo tan claro, pero espero que sí, también con actitud, ¿no? Sí, que eso también es básico, sobre todo en el sector y en el mundo del rock. El mundo del rock, ¿no? Es fundamental. Pero diría que debería serlo en cualquier ámbito de la música, ¿no? Yeah. De hecho, ahora hay chavales que los ves pues que apenas tocan guitarra y que tienen sus tarjetas de sonido, se hacen las cosas en su habitación con sus en plan muy do it yourself, ¿no? Que no deja de ser, y que bueno, quizá por aquí haya un germen de incomodidad y de actitud que es fundamental en la música, ¿no? Por lo menos siempre lo ha sido en el rock y en la música independiente en general, creo que debe seguir siéndolo. Oye, ¿qué es lo que te inspiró a ti, pues también para dedicarte también a lo que es la crítica musical? ¿Qué es lo que te inspiró? A mí siempre me ha encantado mis dos pasiones siempre han sido la música, en primer lugar, y en segundo la literatura. O sea, un chaval que leía libros a los 14, a los 15 años sin parar, ¿no? En verano, a todas horas, ¿no? Y siempre me gustaba mucho escribir, y de hecho recuerdo, siendo un adolescente, ir a ver conciertos, no sé, de Leño, por ejemplo, ¿no? Volver a casa absolutamente excitado y me ponía a escribir, ¿no? Críticas que, bueno, seguramente serían un poco ridículas o un poco excesivas, ¿no? Pero lo escribía, ¿no? Tenía esa necesidad. Entonces, cuando siempre pensaba que un periódico como La Verdad no me explicaba que no tuviese a nadie escribiendo de música que supiese de música, ¿no? Cuando aparecía alguna noticia musical era como muy pobre, ¿no? Entonces yo realmente, quizá con algo de arrogancia, pensaba, La Verdad me necesita, lo que pasa es que no lo saben. Ya. Y bueno, de pronto surgió esto que te he comentado de casualidad y ya seguía ahí, pero siempre me ha gustado mucho escribir. Tú te criaste sobre todo también con el sector más urbano del rock de los años 70, ese punk rock callejero, pues que realmente le devolvía a las guitarras ese sentimiento, pues de urgencia y también de sencillez, que parecía pues también que todo eso se estaba perdiendo en aquel entonces, hasta que apareció el punk rock. A mí personalmente eso yo también lo viví de otra forma, en otra escala, en otra época, por así decirlo, con el grunge. No sé si tú ves ciertas similitudes entre esos dos movimientos. Sí, sin duda, que las hubo. Nirvana esencialmente era un grupo punk. Supongo que el grunge era un poco una mezcla entre punk rock y hard rock, ¿no? Algo así, pero esencialmente Kurt Cobain era totalmente un punk, ¿no? Luego, bueno, otras bandas de lo que luego se llama, bueno, el grunge o rock alternativo y tal, Foo Fighters o Pearl Jam y tal, estas me gustaban un poco menos, ¿no? Porque me parecían más, bueno, un poco más, con menos actitud, más pose, más grupo, sonando impresionante y muy, muy potente y muy grande. Pero menos garaje a lo mejor, ¿no? Sí, sin esa actitud que fue lo que hizo grandísimo a Kurt Cobain, bueno, y lo que acabó con él seguramente, ¿no? Claro. También. Pues no sé, yo es que siempre le he visto también ciertas similitudes, también como beben también mucho del garaje, grupos también como Mudhoney, que es grunge y es garaje también al 100%. Sí, Mudhoney es que también fue otro de las bandas muy buenas del grunge. ¿Y cómo ves tú crees que ese tipo de movimientos dentro del rock se podría volver a dar algo similar? O sea, que surgiesen a lo mejor algunos grupos así más underground, por así decirlo, más sencillos, más directos, y que pudiese pues de repente a lo mejor tener cierta eclosión. Hombre, yo creo que tanto como supuso el punk va a ser muy difícil, ¿no? Porque hoy en día el sistema lo asimila todo, ¿no? Pero sí es cierto que cada X tiempo hay un resurgir del rock, ¿no? Cuando aparecieron The Strokes, inmediatamente estaba Black Rebel Motorcycle Club y otra serie de bandas que... White Stripes. Que sí revitalizaron un poco la escena.
Ahora mismo hay una escena muy chula en el sur de Londres, una escena post-punk, con bandas como Squid, estos son mis favoritos, Goat Girl, y bueno, varias bandas, casi todas son del sur de Londres, son bastante oscuras, tienen una base post-punk, pero algunas incluso casi se acercan al rock progresivo y tal, ¿no? Con canciones de 8 minutos, y que es bastante interesante. Creo que sí, siempre va a haber un germen ahí de gente joven que no está satisfecha con la realidad social y que de algún modo lo va a reflejar. Lo que pasa es que, claro, que tenga tanto impacto como tuvo el punk rock va a ser muy difícil, porque hoy en día todo se asimila muy rápido y además vamos rapidísimo, ¿no? O sea, dentro de un año esta escena post-punk de la que te estoy hablando ya va a ser antigua, ¿no? Y hay nuevas canciones y hay... No sé, es todo un poco más complicado. Más complicado en ese sentido. Es que el problema que yo le veo es que ahora mismo como que sí que es verdad que hay canales de distribución, tienes YouTube, pero lo que son los medios pues un poquito más potentes y que podrían a lo mejor focalizarlo mejor, parece como que no sé, que no se le presta excesiva atención, no sé, al final son y somos los medios un poquito más de trinchera, como de guerrilla urbana del underground, los que tenemos que intentar dar visibilidad a todo eso, porque no hay apoyo prácticamente, o hay poco, creo yo. Hay poco, y efectivamente también pues medios como en su día New Musical Express o Melody Maker, o en Francia Rock and Folk, pues joder, vendían 500.000 ejemplares, ¿no? Vendían una barbaridad, vendían muchísimo. Ahora, claro, tenemos la democratización, entre comillas, ¿no? que ha provocado la era digital, hace que lo tengamos todo a mano, pero cuando se tiene todo es casi como no tener nada, ¿no? Ya. Porque no sabes exactamente dónde buscar, ¿no? Antes yo iba a leer Vibraciones, Rock Especial, Rock Deluxe, Ruta 66, o estas publicaciones, ¿no? New Musical Express. Entonces me hablaban de grupos que me interesaban, los buscaba. Ahora el problema es que te lo tienes todo y que lo tienes tan cerca y tan en la cara que no te da tiempo a tener perspectiva para verlo, ¿no? Entonces, sí, es una crisis que ha afectado, la crisis de los medios ha afectado negativamente a la música, creo. Sí, que yo creo que también en parte la figura de lo que antes se conocía como el prescriptor, por así decirlo, de música, pues ahora en gran parte ha sido sustituido pues por los algoritmos. Sí, te gustará si te gusta. Claro, efectivamente, que a ver, que son algoritmos que son potentísimos y que muchas veces no conoces a esos grupos que te están recomendando y efectivamente los escuchas y te gustan, pero que se ha perdido en gran parte la figura de alguien que te oriente, que te explique y que te diga de dónde viene este grupo, no sé, eso... Sí, bueno, ahí los medios underground, ¿no? Como vosotros, por ejemplo, tenéis bastante que decir, ¿no? Pero efectivamente es complicado y es no solo fundamentalmente ha sido por la digitalización, ¿no? El hecho de tenerlo todo a mano que hace que nos perdamos, pero también ha sido un poco culpa de la propia crítica musical, que al final ha acabado copiando los esquemas de una serie de blogs que están ahí, están bien porque dan la noticia, ¿no? Nueva canción de no sé quién, nuevo vídeo y sale y a la media hora ya lo tienes, ¿no? Eso está bien como noticia, pero al final la verdadera crítica, la que debe ser analítica y la que te debe aportar cosas, al final ha ido copiando un poco esto para no quedarse atrás, ¿no? No, es que yo también lo quiero sacar al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso ha ido haciendo que si no mantienes un nivel de calidad y de credibilidad, pues no sé, vayas perdiendo también audiencia, ¿no? Que fíjate tú que una revista con una solera como Rock Deluxe, que llevaba, pues, no sé si eran 30 y tantos años, 35 años, y pues hace unos cuantos meses ya cerró, echó la persiana. Sí, ya ha pasado a formato digital, con suscripción, pero claro, joder, no deja de ser una pena, ¿no? Sobre todo para los que llevamos tanto tiempo, bueno, sentándote, hablando de la cerveza y leyendo el reportaje sobre una banda que te interesa más o te interesa menos, pero la conoces bien, la conoces a fondo porque te lo explica. Pues sí, perder eso, bueno, es lo que tienen las pantallas. Las pantallas van muy bien para cosas rápidas, pero no para
para hacer una... Sí, es una pena que se haya perdido. Yo era comprador total de revistas de papel. Que yo no sé, yo siempre he pensado también que podrían ser perfectamente medios complementarios, es decir, que la pantalla está muy bien y poder verlo, pero no tendría por qué sustituir al otro, sí. Pero al final es que se lo está comiendo todo. Sí, tristemente sí, porque efectivamente deberían ser complementarios, ¿no? Una cosa para la novedad, claro, que está muy bien, y la otra para leer tranquilamente. Pero bueno, supongo que la caída de las ventas, la crisis del periodismo en general, ¿no? Que ha afectado pues a todos los medios, no solo a los musicales, sino también a los generalistas, pues bueno, desaconseja el seguir invirtiendo ahí. Y insisto, yo, o sea, es signo de los tiempos, pero no le quito responsabilidad a los propios medios de su propia caída. Creo que al final el dejar de buscar la calidad para generar muchas noticias, al final ha jugado en su contra. Y la instantaneidad también, ¿sabes? Buscar la noticia del momento. Sí, ayer salía una noticia de La Verdad, que era la noticia más vista en cultura. Y hay una exposición en no recuerdo qué galería en Murcia ahora, que es de un autor hiperrealista, que tiene unas esculturas buenísimas. Y entonces la noticia era que un espectador, se había estado masturbando viendo la... Me llegó a mí la noticia también. Me llegó por WhatsApp. Claro, entonces dice, ¿la noticia qué es? ¿Que se está masturbando el señor o realmente que el escultor es buenísimo, no? Sí, no. Ahí está claro que la noticia es lo primero, desgraciadamente. Desgraciadamente. Está claro. ¿Y tú crees que la cultura, en líneas generales, importa realmente en España? Me refiero sobre todo a los que manejan el cotarro, por así decirlo. No. Directamente. Sí, rotundamente no. Es decir, la cultura que para mí es absolutamente esencial, porque al final podemos seguir la huella histórica de un pueblo, de una nación o de un país, a través de sus manifestaciones culturales, fundamentalmente, de su música. La música nos dice mucho de los últimos 70 años, en lo que ha pasado en el mundo, de la pintura, de la literatura, y no tanto de la economía, bueno, que también puede serlo, ¿no? Pero bueno, al final, pese a esa esencialidad que para mí es clarísima y sin la que no encuentro sentido a la vida... Que la cultura es educación también. Totalmente, absolutamente. Pero bueno, al final lo cierto es que todo el mundo se hace la foto con la corbata desabrochada, ¿no? Para quedar un poquito mejor cuando se habla de cultura, pero a la hora de la verdad, cuando hay cualquier crisis, cuando aparece la tijera, lo primero, la primera víctima es la cultura. De hecho, joder, los últimos debates en las elecciones madrileñas, pues de los candidatos, solamente Pablo Iglesias habló de cultura 1 minuto y además se notaba mucho que era... Pablo, que no se te olvide decir algo de la cultura. Sí, porque al final luego todo el mundo se queja. Ninguno ha hablado de la cultura, que no se te pase. Entonces en un momento se acordó y metió 1 minutillo, ¿no? No interesa realmente. Si realmente se apostase por la cultura y por la educación, seríamos un pueblo mucho más libre, y tampoco sé si eso interesa demasiado, ¿no? A los políticos, a los mercados, ¿no? Bueno, pues ya con esta contestación que me has dado sobre la siguiente que tenía, que era la siguiente pregunta que más o menos tenía en mente hacerte, que es si crees que la música, y la música rock en nuestro caso, importa realmente en España, pues ya imagino que será menos todavía. No, pero no le importa, fíjate, a los políticos, a los poderes, ¿no? A los poderes fácticos. Pero luego realmente hay un concierto de Rolling Stone y van 80.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? A la gente sí le importa. A la gente sí le importa. Es posible que el rock, bueno, ahora no esté tan de moda, pero hay otras manifestaciones musicales y en todo caso el rock sigue ahí, nunca va a morir y le sigue interesando. Es decir, a la gente sí le interesa, a los poderes pues no tanto. Sí que es verdad. ¿Y qué opinas del fenómeno ahora mismo, pues bueno, desviando un poquito la atención hacia la irrupción del podcast, que está, entre comillas, también, en parte de los contenidos de la radio, como que se los está comiendo?
en ese sentido. O sea, la radio, ellos, pues, indudablemente tiene una serie de contenidos que son instantáneos y que la radio va a seguir siempre ahí, pero como que hay otros contenidos que funcionan muchísimo mejor en el podcast. Sí, yo debo reconocer que pese a que me eduqué escuchando mucha radio y fundamentalmente musical, ¿no? Con Radio 3 y con muchas emisoras, no soy un gran oyente de radio, porque bueno, al final se me pasa y tal. Entonces, pues los podcasts están muy bien, ¿no? En este sentido de poder escuchar cuando tengas el rato adecuado. Lo que ocurre también es que bueno, al final hay muchos podcasts, hay muchas historias. Tienes que ser un seguidor fiel de algo para que no se te pase, ¿no? Porque bueno, estamos siempre con las listas de espera, ¿no? De lo escucharé luego y tal, pero o te lo marcas bien o luego se te pasa, ¿no? Pero sí, sin duda el podcast es un instrumento fundamental. Tú sabes mucho más que yo de esto, pero creo que efectivamente la radio tradicional tiene un encanto especial. Es difícil de seguir y los podcasts ayudan a escuchar un poco lo que quieres, ¿no? Sí, yo por lo que veo también es que has supuesto, entre comillas, lo de la democratización de la radio también, pues que tendrá sus puntos muy positivos, sin duda, que también tiene otros que pueden ser negativos en su momento, pues a lo mejor un exceso bestial de información, que hay que ser también pues muy selectivo. Pero no sé, yo tengo una sensación con respecto al podcast que está ahora mismo en un momento muy, muy, muy boyante, y que ahora mismo, pues el otro día también leía unas noticias acerca de Prisa Radio, que bueno, pues que ha cambiado por completo la cúpula y que le están dando pues un enfoque mucho más potente, ¿no? Sí, como hizo Radio 3, ¿no? Hace ya unos años, sobre todo cuando estaba Lara López de directora, que se propusieron, bueno, como es lógico, ¿no? Digitalizar todo, generar ahí unos contenidos que, bueno, históricamente además pueden ser muy buenos, ¿no? No solo en el momento, sino a la hora de echar un vistazo atrás, ¿no? Es decir, bueno, ¿y qué estaba pasando hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, pues. Pero sí, creo que es un instrumento muy bueno, y cualquier instrumento que potencie y que distribuya, digamos, la música, la cultura y tal, pues bienvenido. Es que yo es un término, la palabra podcast la asemejo, o sea, hay un término que para mí lo define perfectamente, y es el término libertad. O sea, libertad en cuanto a contenido, libertad en cuanto a duración. Hace un ratillo, antes de empezar a hacer este programa, me preguntaban más o menos cuánto iba a durar. O sea, quiero decir, puede ser un podcast de 10 minutos o puede ser un podcast de 3 horas. Es decir, es una libertad que muchas veces creo yo que en la radio, pues al seguir tus horarios, tu línea editorial también, es mucho más complejo. Sí, tus espacios para publicidad, claro, que a veces son un poco tediosos además. Sí, no, muy, muy a favor. Yo creo que deberías hacer tú también un podcast. Deberías planteártelo. Con todo el bagaje que tú tienes, con todo lo que conoces y demás, joder, pues no sé. Bueno, sí, estoy manejando proyectos ahora, un poco tomándomelo con calma, y manejando algún proyecto pero no a corto plazo. Ajá. Entonces... Perfecto. Pues no sé. ¿Qué opinas también? Vamos ahora con una pregunta que seguro que no te han hecho nunca, y es con respecto a tus grupos preferidos o tus discos preferidos. Si nos puedes a lo mejor dar unas pequeñas pinceladas, aunque yo más o menos sé algunos de ellos, pero no sé. Es que claro, es como entrar en un océano, ¿no? De pronto hay tanta música, tanta buena música y tanta música con la que he disfrutado increíblemente, que me resulta complicado. Pero sí es cierto que siempre que pienso en algunos de mis discos esenciales, muchos de ellos son del 77, ¿no? Seguramente porque, bueno, me pilló en ese momento en el que se produjo esta revolución del principio del punk, y luego aparte porque me parecen buenísimos, ¿no? Pues desde luego el único disco de Sex Pistols, el Nevermind the Bollocks,
London Calling de los Clash, el Pure Mania de los Vibrators, el primer álbum de The Boys, me parece una joya absoluta de punk, pop, rock and roll. Uh-huh. También el debut de Television, soy muy de discos de debut. Ajá. Porque no sé, normalmente creo que sobre todo en rock y tal suelen tener un encanto especial, ¿no? Que igual se mantiene o igual no, o igual acaban sonando mejor, pero quizás ese encanto inicial, no sé, a mí me atrapa mucho. También el debut de Patti Smith. Y luego, no sé, posteriormente hay muchos discos de estilos muy diferentes que me han ido gustando mucho. Por ejemplo, en la época aproximadamente muy al final de los 90, cuando la explosión de la electrónica, pues ahí hubo discos buenísimos, ¿no? Además, por un momento todos pensamos que era el nuevo ritmo de la música, el nuevo sonido, el tal. Bueno, luego no fue para tanto, pero en ese momento sí fue muy, muy excitante. Pues el primer álbum de Leadfield, por ejemplo, me parece una maravilla. Uh-huh. Laika hizo también algunos discos muy buenos en esa época, Gas, unos irlandeses. Melanie Di Biasio, por ejemplo, también en una onda más oscura. Ha estado tocando en el Festival de Jazz de Cartagena, aunque no tenga mucho de jazz, pero bueno, habría 1000, ¿no? Pero la mayoría seguramente estarían fechados en esa época en la que tienes 17 años, 16, 18 años, que descubres la música y que devoras. Es una esponja. Los discos, también, sí. ¿no? Sí, aparte que son, como comentábamos al principio, un cambio musical radical con el que si te sentías identificado, tenías la sensación de estar formando parte de algo nuevo, más el cambio social que se está produciendo en España y el cambio personal que supone tener 17 años, ¿no? Que es un momento de tu vida en el que tomas decisiones, en el que te das cuenta de qué te apasiona, qué no te gusta tanto, o lo que te decía, ¿no? Que para mí la música siempre, más que entender el mundo, me hizo saber por qué no lo entendía, ¿no? Uh-huh. Y tener un refugio en el rock, en el punk, en tal, en el que al que agarrarme. Es que en cuando tienes esa edad, más o menos 16, 17, 18 años aproximadamente, yo creo que todo eso es lo que te va forjando y te va formando también tus ideas, tus principios y tu forma de ser. Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, cuando he tenido alguna zozobra, digamos, en mi vida, ya sea para mal o para bien, ¿no? O de pronto un momento en el que parece que todo te va muy bien y estás un poco perdido o no perdido, ¿no? Siempre, no sé por qué, suelo recurrir al London Calling. No, escucho London Calling y digo, a ver, este soy yo, o sea, que no se me olvide, ¿no? Aquí estoy yo. Ese es tu sitio, sí. ¿no? Y esto nunca lo voy a perder, ni lo quiero perder, ¿no? Y además que la música y todos esos recuerdos que uno tiene, que yo creo que tiene esa inmediatez también, el arte tiene esa inmediatez de que conecta en 2 segundos una canción o un disco, ¡pum!, te conecta contigo y te transporta a todo ese momento que has vivido, pues a lo mejor con 15 o 16 años. Sí, por eso yo creo que el punk, esa vuelta al espíritu original del rock and roll fue tan buena, porque fue volver a conectar con la gente de la calle, con la gente joven, que no se acababa de identificar, aunque en realidad el mainstream siguieron siendo Pink Floyd y siguieron siendo todos estos grupos que vendían millones de discos, pero sí era una manera de decir, a ver, es que me estás hablando de cosas desde tu mansión, fumando porros y alucinando, que realmente yo me tengo que levantar a las 8 para ir a currar, ¿no? O cuando salgo lo que quiero es beber cerveza y divertirme o encontrar algo que me dé sentido, ¿no? Entonces, bueno, por eso quizá el punk también tuvo esa capacidad de volver a conectar y decir, no, perdona, el rock and roll era esto. Uh-huh. ¿No? Claro, la camiseta aquella que llevaba Johnny Rotten, ¿no? De I Hate Pink Floyd, parece ser, que fue cuando conectó directamente con el manager, ¿no? En la tienda aquella que tenía. Eso ya era toda una declaración de principios. Vamos. Sí. O sea, que a ver, Pink Floyd son maravillosos. Sí, o sea sí. Pero en ese momento había que decir eso, ¿no? Uh-huh. Y había que dar un puñetazo encima de la mesa. Oye, y de grupos de la escena de la región, así más o menos actualmente, ¿con cuáles podrías quedarte? Pues, hombre, es que como... O discos o grupos. Sí, pues me gusta mucho Art de Bogotá.
de Cartagena. Viene a la Mar de Músicas de aquí a poquito, tocan. Sí, y tocan también, bueno, ahora en la Plaza de Toros, presentan sí, ¿verdad? el disco. Me parecen muy interesantes, porque hacen, sin dejar de hacer, o sea, hacen rock, claramente, pero con un lenguaje muy de ahora, con lo cual se demuestra que no son tanto las formas como lo que tengas que decir, ¿no? Y esta gente tienen que decir, además tienen mucho gancho. Por supuesto Second, que sí, me sigue pareciendo el grupazo indie de Murcia de los últimos 20 años. Pero luego hay gente por ahí haciendo cosas muy chulas. Jana Zafiro, que muy en la línea del bedroom pop, ¿no? Que es un poco la gente con su portátil, sus tarjetas de sonido, con programaciones que incluso se las bajan de internet, pero que algunos son realmente creativos, ¿no? Jana Zafiro. Hay una chica que me gusta mucho que ha sacado un mini álbum que se llama Ana Cano, que es más bien una cantautora, pero tiene un par de temas de una sencillez apabullante, pero que tocan la fibra, ¿no? Creo que hay viva Suecia, por supuesto, ¿no? Lo están rompiendo. Crudo Pimento, Barry Brava son divertidísimos. Bueno, esto no estoy descubriendo nada, pero sí que hay también, ya te digo, hay una serie de chavales jóvenes haciendo cosas, la mayoría en su casa, muy interesantes. No todos son interesantes, porque bueno, con esto del yo me lo guiso, yo me lo como, a ver, hay que tener que decir, ¿no? Como en cualquier estilo. Pero en todo caso veo una escena saludable, de gente creativa, haciendo cosas y que nos van a seguir sorprendiendo. Ajá. Y el futuro de los conciertos, yo por lo menos cuando salió hace unas semanas la noticia también de que la Mar de Músicas se iba a hacer, pues parece que el futuro de los conciertos y los festivales empieza a aclararse un poquito. Sí, empieza a aclararse y el futuro se presenta halagüeño, porque lo estamos viendo en la Mar de Músicas, el 70% de los conciertos han agotado entradas en 2 o 3 días. La gente tiene muchas ganas de ver música en directo y esto de la pandemia en ese sentido le ha venido bien, entre comillas, ¿no? A la música, porque de pronto nos hemos dado cuenta de lo bien que lo pasábamos, ¿no? Y luego en la región de Murcia se ha creado, que bueno, creo que los medios hemos tenido un poco de culpa también, en el buen sentido. Se ha creado la idea de que salir a ver un concierto es una buena opción. Entonces, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Hoy vas a ir a ver a no sé quién, y la gente va, llena las salas de capacidad mediana, llena los festivales, por supuesto. Hay una... Lo comentaba con un amigo de Valencia, ¿no? Él me decía, joder, creo que la gente va bastante más a conciertos en Murcia, en la región de Murcia, que en Valencia, ¿no? Y entonces, bueno, estoy viendo eso, que la mayoría de conciertos, las programaciones que han hecho para este verano, que me parecen en general bastante mainstream y no me interesan demasiado, las noches del Malecón, Murcia On, en la Plaza de Toros. Los mejores conciertos, la mayoría de ellos están en Cartagena, tanto en la terraza del Batel como en la Mar de Música. Los de Murcia han tirado por una programación un poquito más casposa, pero aún así se están agotando las entradas. Es decir, la gente quiere música en directo y bueno, eso es muy bueno. Claro, porque además también es un acto tan social, el tema de la música y el tema de los conciertos. Sí, incluso aunque haya sido con mascarilla y con distancia de seguridad, la gente acude. Y los precios han subido de manera un poco, en algunos casos, un poco alarmante, conciertos de 40, 45 euros, que dice, hombre, no sé hasta qué punto con la excusa de la reducción de aforo están aprovechando y tal, pero insisto, aún así la gente responde, la gente quiere música en directo, porque es que al final la música es todas las artes son lo mejor que tenemos, ¿no? Las artes y la cultura, pero concretamente la música creo que es la más directa y la más visceral, ¿no? Es la que te toca y te entra directamente y te hace vibrar, ¿no? También te lo puede hacer una escultura, una pintura, la literatura seguro también, ¿no? Pero bueno, la música tiene algo especial. Esa inmediatez de que escuchas un riff de, yo qué sé, de los Clash, por ejemplo, y lo escuchas 2 segundos y ya, pum. Sí. Está algo y instantáneo. Sales, ¿no? Es como... Pues nada, Jan, ya ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros en nuestra gran travesía, en la Sala La Gabardina.
Torre Pacheco. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo también muchas gracias por tu cercanía. Espero que hayas pasado un buen rato. Sí, muchas gracias a ti, ha sido un rato estupendo. Siempre es un placer hablar de música con gente a la que le gusta la música tanto como a ti, ¿no? Así que encantado, ha sido un placer. Genial. Pues nada, y a vosotros también muchas gracias por vuestra compañía y muchas gracias también pues a los mecenas que nos estáis apoyando. Deciros que bueno, pues mañana estaremos de nuevo con todos vosotros aquí en La Gran Travesía. Muchas gracias. Chao. Disfruta de un recorrido exhaustivo por lo mejor de la historia del rock en casi todos sus estilos, desde sus inicios hasta la actualidad. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pop, rock, folk, blues, punk, hard, heavy, country, garage, grunge, soul, alternativa. Todo ello y mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de radiofreerock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook.